Buena tarde, noche para todas las personas que nos acompañan en esta aula máxima de la Fundación Excelencia, Liderazgo y Transformación. Hoy vamos a hacer un ejercicio académico de mucha reflexión, para lo cual les pedimos tomar atenta nota de cada uno de los casos que esbozaremos brevemente. Francia, Corea del Sur y Venezuela, y le hemos agregado el de Israel. No incluimos Siria porque es que eso ya es un evento mucho más complejo, pero sí nos quedan muchísimas reflexiones y enseñanzas de cuatro situaciones actuales que está viviendo la política interna en estos países que mencionamos, Israel, Francia, Corea del Sur y Venezuela, que dejan muchas enseñanzas y puntos de reflexión para los colombianos. Y como lo veremos más adelante, una de nuestras conclusiones de todo esto es que los electorados del mundo no aprenden, a pesar de tener espejos tan claros y de ver que naturalmente las leyes y los procedimientos en cada país son específicos, pero que en contexto las enseñanzas son aplicables al manejo de la política interna de cada país y que colectivamente aportan enseñanzas. Entonces, hecha esta premonición, este preludio mejor, vamos a entrar en materia. El primer caso que vamos a ver es el de Israel, que ya lo hemos tratado aquí muchísimas veces. ¿Qué tiene de especial y por qué lo colocamos hoy de primero? Porque resulta que el caballero que vemos aquí es uno de los personajes del siglo XXI en el mundo, con amigos y enemigos, con críticos y sin críticos, con sesgos políticos y sin ellos. Sin duda, este hombre marca en el mundo actual un hito en la historia. Y en 30, 40, 50 años, cuando se escriba la historia de este momento, que ya seguramente no estemos nosotros en el planeta, se hablará de lo que hizo Benjamin Netanyahu en este momento para manejar una crisis interna que parecía insuperable y una crisis externa que le parecía ser una derrota a su proyecto político. Lo hemos dicho, es el dirigente político más importante que ha tenido Israel después de Ben Gurión, que es el creador del Estado de Israel. Este hombre ha sido 6 veces primer ministro, ha ganado en todas las elecciones que ha participado, ha movido los cimientos de la estructura política de Israel, se ha ubicado cada vez que ha querido, ha manejado las relaciones con el Parlamento de una manera impresionante. Tiene en su haber sido soldado como todos los grandes dirigentes israelíes y además ser hermano de un héroe de guerra fallecido en la operación más brillante que le atribuyen a las tantísimas operaciones brillantes que ha hecho el ejército de Israel o la Fuerza de Seguridad de Israel. Tiene tantos enemigos como enemigos, cayó en el pecado del exceso de poder, del exceso de atribuciones. Y una de las acusaciones más graves que tiene es que hay una empresa de comunicaciones que hace unos contratos de altísimo perfil y de altísimos recursos con el Estado de Israel y con otras empresas a nivel mundial. Y las pruebas que le han demostrado, las acusaciones con que lo quieren hundir, es que hay hubo tráfico de influencias, favores personales, recepción de regalos y hasta coimas. Le, se indican, no lo han podido vencer en juicio. Cuando lo quisieron encarcelar, que no era primer ministro, se lanzó nuevamente y logró recuperar el primer ministerio y para asegurarse, pues se alió con la ultraderecha o con los ortodoxos que curiosamente no prestan servicio militar, pero son los que más instigan de ir a la guerra. Y ellos se parecen a los politiqueros corruptos de Colombia. Hay que darle muy duro a la guerrilla, pero mi hijo sí no va a la guerrilla, a la guerra, que vayan los hijos de otros. Entonces estos con el cuento de que ellos son religiosos, atuendos rarísimos que usan y su deber de conciencia se oponen a que los hijos presten servicio militar. Pero en el Parlamento son los más drásticos y son los que jaque en este momento precisamente al señor Netanyahu y le dicen que si él
eh, ha- hace cumplir una decisión que ya tomó un tribunal, que todos presten servicio militar, le retiran el apoyo en el Parlamento. Y la otra que le dicen es que donde suspendan las operaciones en Gaza para negociar con los terroristas de Hamas, también le retiran el apoyo porque ya lo que hay que hacer es la guerra contra esa gente. Entonces ellos promueven la guerra, pero no quieren que los hijos de ellos vayan a la guerra. Se parecen mucho a los politiqueros corruptos de Colombia, que vayan los soldados y policías y se maten, pero los hijos de ellos no, nunca. Entonces, cuando él subió al poder, todos sabemos, promulgó una ley que era darle facultades al Parlamento para que pudiera revisar decisiones judiciales y cambiarlas, lo cual no existe en ninguna democracia del mundo, y eso le costó que le hicieran unas marchas que casi lo tumban. Y le coincidió con el asalto que le hicieron los terroristas de Hamas. Manejó la cosa muy bien hasta el momento. Y hoy, esta foto, por eso lo probamos hoy, esta foto es hoy viendo al primer ministro, uno de los hombres más poderosos del mundo, en una sala ante tres jueces normalitos, no magistrados de altos tribunales, sino tres jueces de la República, donde está rindiendo declaración. Obviamente llegó, él es muy hábil en su retórica y dijo que se sentía muy feliz como primer ministro de estar frente a la justicia cumpliendo como mandan las leyes de Israel, y que tenían ahí ante ellos a un hombre que estaba sacrificando todo su tiempo, su fortuna por amor a Israel, por amor a la patria, que él no tiene nada de lo que le endilgan, y que él que iba a hacer negocios con una empresita ahí de medio pelo que no tiene nada que ver, y naturalmente el dueño de la empresita también ha dicho que no, él no ha hecho nunca negocios, nunca han sido incapaces de comerse una presita de pollo con la mano sin cogerla con servilleta. Entonces, la crisis sigue. Israel obviamente cambió su sentido después del ataque terrorista, producto de la guerra en Gaza y lo que hicieron en Hezbollah, o a Hezbollah en el Líbano, que es otra página brillantísima de historia militar que hay que estudiar muy bien. Pero el tema sigue, el señor está ahí, los familiares de los rehenes, instigados por los enemigos de Netanyahu, que son tantos como sus amigos, siguen insistiéndole que negocie con Hamas, y los ortodoxos que no quieren prestar servicio militar le dicen que si negocia con Hamas le retiran el apoyo en el Parlamento y tendría que retirarse, porque ya todos sabemos que la fuerza la tiene el primer ministro, no el presidente, en el caso de Israel, y que entonces si los parlamentarios le retiran el apoyo, pues todo lo que hay en el Congreso se lo van a echar para atrás todos sus enemigos, porque ya no tiene una mayoría mínima que consiguió precisamente aliándose con los ortodoxos. Los ortodoxos fueron los que permitieron que los pocos votos que le faltaban a los miembros del partido de Netanyahu para igualar la Cámara, lo pudieran superar a favor de Netanyahu. Si se retiran ellos, queda con dos o tres menos que la oposición, y ahí sí la oposición puede destituirlo. Ese es el gran riesgo que tiene este señor. Y sobre todo que pensemos más bien en la crisis que le surgiría a Israel. Entonces se ha convertido como un mal necesario, y como ya sabemos ha sido muy hábil, ha manejado muy bien las relaciones con Estados Unidos, ha sabido pararse en la raya Irán, Siria. Ahí vimos que no acababan los terroristas que no son rebeldes, son terroristas, tomarse el poder en Siria cuando ya Netanyahu mandó bombardear todas las instalaciones militares que tenía el antiguo régimen para que los que llegan al poder no tengan esas armas con las que puedan atacar a Israel. O sea, es un hombre de una visión que no se le puede negar, pero cometió sus pecadillos, y esos pecadillos lo tienen en el filo de la navaja, que además pone en el filo de la navaja la estabilidad institucional en Israel y por extensión la paz del Medio Oriente, y con extensión mayor la paz del mundo. Entonces, que nos quede claro qué es eso, porque ahora tenemos que responder unas preguntas. Este otro caso sí que es interesante, el del presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol. Casi nadie en Occidente sabe de quién es este señor. Sinteticemos diciendo que Corea del Norte es el puntal fundamental al lado de Japón y Taiwán, con el cual Estados Unidos le tiene el tate quieto a China y protege a la distancia a Australia.
y naturalmente protege sus costas occidentales y evita que China se apropie de todo el Océano Índico y que tenga las costas enfrentadas desde Australia hasta Madagascar. Entonces, Corea del Norte es un alfil importantísimo. En la guerra de Corea, que se partió en dos, la península, Estados Unidos encabezó una coalición de la ONU, en la cual participó nuestro batallón Colombia en una fragata de la Armada Nacional. Y desde esa época, Corea quedó partida en dos, en un estado de guerra que no se ha resuelto porque firmaron fue un armisticio, no la paz, y establecieron ahí una zona desmilitarizada a lo largo del paralelo 38. Eso ha venido funcionando con muchas tensiones. China y Rusia han sido los padrinos eternos de Corea del Sur y ha habido una historia larguísima de espionaje, de acciones políticas. Y Corea del Sur ha ido creciendo como un país muy industrial, con un potencial grandísimo en muchos campos y con una organización social y política que supera con creces a la organización social y política de Corea del Norte, que es comunista y depende de China y de Rusia en la actualidad. ¿Cuál fue el problema? Que este señor, eh, John Suk Yeol, ha venido teniendo muchas dificultades en la interacción política y personal con el Parlamento. Y las leyes de Corea dicen que el presidente puede convocar la ley marcial, que es más o menos como un estado de excepción similar a los que se aplican en la Constitución colombiana, y que puede utilizar las fuerzas militares para controlar todas las decisiones que él ponga, porque allá las fuerzas militares son como, igual que en Colombia, son una fuerza democrática que defiende la democracia y no participa en política, a diferencia de la subteniente que sí participa en política en Colombia diciendo que ella es producto del gobierno del cambio. Entonces, ¿qué ocurrió? Que este señor ha venido teniendo muchos choques con el Parlamento en un momento en que hay una amenaza latente de Corea del Norte que quiere atacar a Corea del Sur, instigada desde luego por China. Y ya Corea del Norte comenzó a hacer el ensayo enviando soldados a combatir en Ucrania en apoyo de Rusia. Y Rusia y China le prometen el oro y el moro a Corea del Norte con tal de que le sea leal. Entonces, hay políticos liberales, no comunistas, porque en Corea del Sur no hay comunistas, que le hacen el juego a las tendencias pro Corea del Norte. Y este señor aprovecha de una vez para sindicarlos de que son espías, que son socios de Corea del Norte, están amangualados, están eh, en Manguala con los comunistas para acabar con Corea del Sur. Y en un país que tiene en el ADN el recuerdo del sufrimiento de toda la tragedia que le causaron los comunistas durante la guerra de Corea, ese mensaje pega durísimo. Pero también el mensaje de los otros, de que este señor lo que es un autoritario, que es un ogro, que no habla con nadie, que no resuelve nada, que es conflictivo, también está pegando muy duro. Y el país, que es democrático, está polarizado, como está Estados Unidos, como está Colombia, como está Francia, como está Israel y otros países del mundo. Parece que es una enfermedad que es mundial, una pandemia, la polarización política. Entonces este hombre, cuando se vio pues, como que le estaba patinando su estadía en el Parlamento o su respaldo en el Parlamento, tomó una decisión que para muchos analistas internacionales no fue la adecuada, que fue declarar la ley marcial, que es un estado de excepción, y el que está al lado de él, este caballero que vemos aquí, para resaltarlo con el puntero, ministro de Defensa, que se llama Oh Dong-won. Este señor le llevó la cuerda, todo lo que dijo, y cometieron un error gravísimo, que fue que el Ejército Nacional se tomara el Parlamento. Eso pues es escandaloso para todo el mundo y no cae nada bien en Estados Unidos y menos ahora
que ganó el señor Trump y que anda con el cuento de que él puede utilizar el ejército para cerrar fronteras y para aplicar medidas de facto dentro del territorio estadounidense. Entonces, para Estados Unidos es muy complicada esa situación y más el señor Biden, que es crítico número uno de Trump y tiene que tomar partido por eso y lo que diga Estados Unidos pesa muchísimo en Corea, en Japón y en Taiwán, que es el eje de apoyo a las democracias occidentales en el Pacífico. Entonces, la cuerda tenía que reventarse por el lado más débil. El Parlamento se reunió esa misma noche y en una desobediencia abierta declararon que no aceptaban la imposición de la ley marcial, lo cual ya es un choque de poderes de frente. Entonces hay golpe de Estado de un lado y golpe del otro, pero cada uno justifica que tiene el derecho constitucional y los otros están defendiendo la Constitución. Entonces parece ser que el embajador de Estados Unidos, siguiendo instrucciones de la Casa Blanca, llamó al ministro de Defensa y le dijo que dimitiera y que responsabilizara de todo al presidente. Entonces así lo hizo y el presidente fue citado a la Cámara para la destitución. Se salvó inicialmente, pero es que eso pasa de ahí a un tribunal superior, que es el que toma la decisión final. Son 9 personas. Lo que pasa es que de las 9 hay 5 que ha nombrado él, pero ante una situación tan grave, dudan todos que en la segunda instancia se salve, lo cual sería un golpe tenaz. Pero de todas maneras la situación se volvió ingobernable. O sea, ya la persona, tanto el Parlamento no tiene la misma facilidad de hacer la oposición a este señor, porque tiene muchos seguidores también, y cada vez que se lo pongan, él va a convocar y a decir que él es la víctima, que es lo usual que hacen todos ellos, o el Parlamento va a ponerse en su puesto o en su raya, que tampoco le aprueba nada, y entonces comenzarán a haber problemas complejos en el manejo de la cosa pública, de la administración pública. Entonces aquí estamos viendo un segundo ejemplo de un líder que desde luego él es muy capaz, muy inteligente, tiene muchos estudios, ama a Corea como los demás, pero tiene el ego por las nubes. Y entonces le pasa lo mismo al señor Netanyahu, que ha hecho mucho por su país, que tiene problemas con el Parlamento y que el Parlamento tiene problemas con él, que quemó a un alfil, que se nota que estuvo la mano de Estados Unidos ahí tratando de buscar la mejor salida, pero es que, como decían, un viejo dicho, eso no queda así, ese golpe en la cara hincha y deja el moretón. Y ya está creado ese problema. O sea, la situación de él se va volviendo muy débil y seguramente más adelante tendrá que renunciar y tan pronto renuncie, los opositores querrán meterlo a la cárcel, entonces los seguidores de este señor van a decir que es una persecución política y el país en medio o el país siendo uno de los árbitros directos de cualquier guerra mundial, metido en semejantes problemas igual que sucede en Israel. Entonces miremos aquí que la responsabilidad de un dirigente político es demasiado grande. Por eso a todos esos habladores que nos aparecen aquí en Colombia con el cuento de que son candidatos, siempre les hemos dicho, es que de las decisiones de un político dependen vidas, muertes, destinos de personas, de ciudades, de estados, de regiones, de departamentos, de países enteros. Y no es simplemente el cuento barato de que síganme a mí que yo soy El Salvador o voten por mí solamente por ir a ganar sueldo y hacer trapisondas, porque es que cuando llegan los momentos definitivos, momentos históricos trascendentales, es donde necesita mentes lúcidas, gente preparada y ciudadanos idóneos para conducir a su país. Analicen ustedes si se cae este señor, la gran responsabilidad que tiene el Parlamento y los partidos políticos, porque fácilmente Corea del Norte podría aprovechar ese, ese papayazo para atacar. Y China, que es la que manda a Corea del Norte, viendo la situación que está en el Medio Oriente y en Ucrania, podría instigar a un ataque directo a Corea del Norte, perdón, de Corea del Norte a Corea del Sur, y de paso invadir a Taiwán, y ahí tendríamos una guerra mundial en un segundito, gracias a un error o a la insensatez o al afán de alguien de querer abarcar más de lo que le corresponde.
Entonces son cosas muy serias. Por eso en la política todo lo que se haga es demasiado serio. Lo que pasa es que la corrupción es tan rampante en la política que cada quien piensa que tiene patente de corso y que lo que él hace es únicamente para favorecerse y que como no se nota o que se hace escondida no va a afectar y resulta que entre cielo y tierra nunca habrá nada oculto y una cosa se encadena con otra y los problemas vienen porque vienen. Ahora miremos otro problemonón que hay en el mundo, que también es de relaciones del gobernante con el parlamento, y es el caso de Francia. Allá está de presidente el señor Macron, aquí ya lo estudiamos muy bien, vimos que cómo ganó su elección, sabemos de su comportamiento que es populista, que es mentiroso, que es figurón, que se cree el epicentro del mundo, que además es como eh, dado a las actitudes histriónicas tipo artista de Hollywood, y que ha puesto a hablar más de la cuenta, siempre ha dicho que Francia está en capacidad de enviar aviones de guerra a que combatan en Ucrania a favor de Ucrania y que hay que enviar tropas de la Unión Europea. Y como es uno de los países que más aporta en la Unión Europea al lado de Alemania, y cuando estaba el Reino Unido en la Unión Europea también eran los tres, entonces él piensa que tiene la sartén por el mango. Como la Constitución francesa le permite a él en cualquier momento considerar que el Parlamento no está funcionando bien, entonces, pero eso no es a cada rato, ¿no? También tiene un límite, tiene unos procedimientos. Él esperó el tiempo suficiente para convocar unas elecciones anticipadas de Parlamento, creyendo que iba a ganar sobrado. Pero resulta que allá hay una derecha tan rancia y tan cerrera como los trompistas herreros de Estados Unidos, que encabeza la señora Jean-Marie Le Pen, que es hija de otro político de apellido Le Pen muy famoso en Francia. Ultraderechistas a morir, casi que se creen herederos directos de Luis XIV y Luis XV. Por ellos quisieran volver al Palacio de las Tullerías y al Palacio de Versalles y tener súbditos y corona y carrozas como los franceses de la época del siglo XVIII. Pero pues el mundo ha cambiado muchísimo y Francia es un país bien complejo para manejar. Además que se precian y son los creadores de los derechos humanos con su fraternité, igualité, entonces, y liberté, entonces ellos no van a permitirle nada de eso. ¿Qué hizo el señor Macron? Cerró el Congreso a sabiendas que se le iba a enfrentar ese problema. Pero él creía, y son de los errores que se cometen en política, que suele suceder en todas partes del mundo, que cuando él convocara ese Congreso de nuevo, la izquierda más radical se iría a él, se uniría a él, y que entonces tendría una mayoría en el Congreso, y de ahí para allá todo sería paz y amor, y de pronto podría hasta cambiar la Constitución, porque además es joven todavía, y dice para un tercer periodo. Esos eran los sueños de él. Y por eso insistía en meter a Francia en la guerra con Rusia para distraer la atención interna y ganar puntos él. Entonces ya vemos tres personajes que la guerra mundial o cualquier posibilidad de guerra les permite jugar con candela en lo nacional y lo internacional. ¿Qué sucedió? Que en las elecciones la ultraderecha ganó muchos escaños, la izquierda radical también ganó más escaños y el partido de él quedó ahí bailando en la cuerda floja. Entonces, para que haya mayoría en cualquier decisión en el Parlamento, pues se requiere que haya unas coaliciones. Y como no hay coalición de la derecha de la extrema derecha con la izquierda, que jamás se podrán de acuerdo, ni coalición de Macron con la izquierda o con la derecha, le toca jugar maromas y no ha podido. La ley allá le dice que él es el que escoge el primer ministro. Entonces, lo que se ha venido manejando históricamente en Francia es que quien tenga mayoría en el Parlamento aporta el primer ministro. Pero en este caso, como ninguno de los tres tenía mayoría simple, o sea, la mitad más uno, entonces la Constitución le da la potestad de que él escoja al primer ministro y escogió a este señor, a Michel Barnier.
parece que el señor no es tan malo como lo pintan, pero tampoco es tan bueno como dice Macron. ¿Cuál fue el problema? Que este señor entró a tomar unas decisiones como primer ministro que le corresponden por sus funciones respecto a los aspectos laborales y a los aspectos organizativos y al presupuesto del año 2025. ¿Y quién dijo miedo? Los izquierdistas, que ustedes saben que son expertos en el mundo entero para pedir más de lo que les corresponde, dijeron que este señor no lo representaba, que la propuesta que está haciendo él no satisface los intereses de los obreros y que no le iban a aprobar en el Parlamento. Y si esos estaban actuando de esa manera, la ultraderecha actuaba en el mismo sentido. Que quién dijo que el señor Macron, por medio de su primer ministro, podía definir cuál iba a ser el presupuesto y cuál iba a ser el manejo de los sindicatos y los salarios mínimos y todas esas prebendas sociales que haya sin consultar con ellos y que desde luego ellos estaban en desacuerdo. Entonces, por un lado, los comunistas buscando lo que quieren y por el otro lado, los ultraderechistas bloqueándolo. Entonces, ante eso hay que tomar una decisión. Y los dos grupos, por aparte, sin que estuvieran de acuerdo en el objetivo pro-francés, sino en el objetivo de tirarse el gobierno Macron, tienen ustedes lo que son los parlamentarios del mundo, iguales de torcidos a los de Colombia, decidieron hacerle una moción de censura a este caballero y la moción de censura dijo que se tiene que ir del cargo. Entonces, pues ya eso es una decisión que está contemplada en las leyes de Francia y tiene que salir del cargo. El problema comienza a ser más enredado, es porque a Macron le corresponde nombrar al nuevo primer ministro y tiene que ser de uno de los congresistas, porque así lo establece la ley. ¿Cómo hace él si no puede motu propio decir nombro a uno de mi partido porque inmediatamente le vienen los dos encima? Si pone a uno de la ultraderecha, la izquierda no le va a apoyar eso. Y si pone a uno de la izquierda, menos la ultraderecha le va a apoyar y todos tienen fuerza. Y su partido quedará bailando ahí en la cuerda floja. Entonces, la ley le faculta al señor Macron que en caso de una situación como esa, él pueda tomar dos decisiones claras en cuanto al presupuesto y a lo de los salarios y las prebendas sociales. Y lo puede hacer por decreto. El gran problema es que como ya agotó, que ese es otro error de los dirigentes políticos, agotar los recursos o hacerlos muy reiterativos para aplicar medidas extremas, y él ya la ha utilizado varias veces, y el solo hecho de que utilizó ese argumento que se lo da la ley para anticipar elecciones, volver a utilizar otro argumento jurídico para tomar una decisión unívoca podría generar un, otro mayo del 68 en París, y ni a la Unión Europea le conviene, ni a Estados Unidos le conviene, ni al mundo le conviene, porque eso favorecería nada más que a Rusia, ya que se desarticularía la integración de la OTAN o habría muchos problemas, porque un país en crisis sería como cuando Napoleón tuvo todos sus problemas internos y tuvo que ir a enfrentar las guerras en Europa. Entonces miren ustedes que son casos complicadísimos de mucha reflexión y que nos indican que quien quiera hacer política debe ser consciente que cuando llega allá están por encima los intereses del país y no toda esa politiquería y esa podredumbre que es la que siempre conduce a los mismos errores. Y en cuarta medida, miremos a este personaje siniestro que lo sabemos ya de memoria lo que hizo. Se robó unas elecciones, ahora en enero viene la posesión de él, pero el señor López que vive en España, está anunciando que él va a venir a posesionarse, que este sujeto tiene todos los nexos con los narcotraficantes y los delincuentes que hay en Colombia, que nos está afectando muchísimo, que lo que Petro hace todos los días es imitar el mismo formato, el mismo libreto de este delincuente en Venezuela, que andamos tan desinformados todos que no entendemos en la misma Colombia lo que ocurre, que el Parlamento colombiano está igual de descompuesto que el francés o dividido como el israelí, y que en Venezuela de remate el Parlamento es una asociación para delinquir al lado de este otro sujeto Maduro.
Entonces, ahí también hay un montón de enseñanzas para evaluar, para mirar, para aprender la gravedad de lo que es que personas sin idoneidad, pero con ideologías marcadas y rayanas, ocupen cargos públicos. Y eso lo decimos porque aquí en Colombia muchos personajes dicen que porque es el doctor, abogado, no sé qué, y se lanza de candidato, y es lo que es ideologizado, pero de la administración pública no sabe, de liderazgo de grupos no sabe, de liderazgo político no sabe, de construcción de Estado, de gobernanza no sabe. Pero con el solo hecho de que habla mal de Petro ya es candidato, y de los 66 que hay, por lo menos 40 están en esa tónica, y no hay nada que escoger de ahí de remate. Entonces, muchas cosas para aprender. Ahora miremos brevemente algunas conclusiones para que cuando ustedes hagan sus puntos de vista tengan en cuenta estos enfoques. Sin duda están fallando los partidos políticos en esos cuatro países vistos, porque en Venezuela no hay partidos políticos, allá lo que hay es una mafia en el poder y otros grupos de mafiosos que apoyan desde la calle a esos mafiosos que están desgobernando. Pero en los otros tres países sí hay partidos políticos, pero están fallando. Porque es que si un líder, un presidente, un primer ministro falla en el ejercicio, es porque el partido político lo escoge mal, es porque en el partido político no se está haciendo el proceso de doctrina y de formación, no se está trabajando sobre objetivos, sino que cada uno va a buscar lo que le corresponde y se va devaluando la política. Segundo, en los cuatro casos vemos unas tendencias autocráticas tenaces. El señor Netanyahu quiere eternizarse. Quizás él piensa como los faraones, que nunca se va a morir y que le inventen en algún laboratorio el elixir de la vida para quedar eterno. Maduro, ni se diga, el de Corea del Sur anda en la misma tónica y el señor Macron ya le conocemos que es egocéntrico, vanidoso y con tendencias autocráticas, pero que ya las agotó, ya quemó esas velas y aunque la Constitución le da esa facultad, podría llevar a Francia a un despelote como el que ya tuvo con los chalecos amarillos hace poco. Lo decíamos al principio y lo recabamos ahora, es que los electorados del mundo no aprenden. En el mundo los electores no aprendemos. Estamos viendo que la casa del vecino se está quemando y no queremos traer la ollada de agua para meter las barbas en remojo, para que no nos llegue el fuego. ¿No? Siempre es, eso le pasa a los demás, eso no nos pasa a nosotros. Aquí lo que necesitamos es un líder que nos salve. ¿Quién es el líder que nos va a sacar? Y esa es la gran conversación política que hacemos, en lugar de profundizar y entender que los fenómenos no solo son de un país, sino que son evolutivos de acuerdo a cómo va la sociedad mundial viviendo los eventos. Vemos también que las crisis de gobernabilidad son cíclicas en la historia, pero cada vez son más complejas. Porque, por ejemplo, hace 20 años pensar que un primer ministro tan poderoso como el de Israel tenía que terminar sentado frente a un juez de la República, eso no cabía en la cabeza de nadie. Pero también pensar que una democracia floreciente y una industria fuerte como la surcoreana iba a entrar en un momento de una crisis tan grave que pudiera darle la patente de corso a Corea del Norte para que la ataque, a pesar de tener el apoyo de Estados Unidos, es algo que era impensable, que está ocurriendo. Había crisis en ese momento porque la historia siempre ha sido llena de altibajos, pero no así de graves. O pensar que la gran república de la fraternité, igualité y liberté, que es el epicentro que se considera en Occidente de la creación de las democracias liberales, entrará en esa crisis como la que está con el señor Macron y a puertas de un eventual conflicto mundial no cabía en la cabeza de nadie. Cuando se estaba construyendo la Unión Europea y Francia era uno de los faros de ese proyecto, se veía a Francia y a Alemania como las cabezas poderosas que lo son todavía para enfocar el destino de Europa. Y aquí vemos que el destino de Europa puede estar en vilo por los errores de un personaje y de un parlamento cada vez más obcecados en quedarse cada uno con su posición. La corrupción y el populismo de por medio allá, aquí y acullá.
si ustedes revisan, en los tres casos hay ambos eventos, corrupción y populismo. Y ya lo hemos dicho muchas veces que corrupción no es solamente robarse el dinero, corrupción es descomponer la institucionalidad para utilizar los recursos del Estado con fines personales. Corrupción es aprovecharse de los cargos para colocar gente no idónea. Corrupción es tratar de alterar las leyes o utilizarlas en exceso para satisfacer los egos. O sea, la corrupción tiene una connotación mucho más grande. Manipulación de argumentos jurídicos. Ustedes miran que en los cuatro casos, si los van a revisar, todos dicen tener la razón, todos. Y todos están defendiendo a su país. Todos están sacando a la sociedad adelante. Todos son víctimas de los ataques externos. Todos son víctimas de hechos políticos manipulados por intereses extranjeros, etcétera, etcétera. Ninguno es corruptor ni dañino. Volvemos a repetir aquí lo que dijimos en el punto número 3. Así como el electorado no aprende los puntos número 1 y 2, que son las fallas de los partidos políticos y las tendencias autocráticas, tampoco aprendemos los electorados que las crisis de gobierno cada vez son más complejas y son cíclicas, que la corrupción y el populismo están de por medio y que la manipulación de los argumentos jurídicos es el elemento más preferido por los autócratas y por los corruptos para darle la vuelta a los asuntos y siempre exista un desenfoque frente a los retos geopolíticos y globales o regionales. Entonces vemos que el electorado israelí, presa de las presiones de los enemigos de Netanyahu, parecerían no darse cuenta que esa tosudez que ellos tienen contra Netanyahu podría facilitar la recomposición de todos estos grupos que ha golpeado Irán. Pero el señor Netanyahu y sus socios también quieren aprovechar la circunstancia para meterles gato por liebre a los otros de que Netanyahu se puede salir con la suya, no responder ante la ley porque es que él está defendiendo a Israel de la crisis. Entonces ahí hay un juego doble. Macron hace lo mismo. La culpa la tiene la derecha y la izquierda que no lo quieren dejar gobernar porque es que él es de centro y transparente, pero no tiene la fuerza para responder. Entonces quiere vender la idea ante el mundo que él es la víctima y los problemas geopolíticos y globales de la región no están siendo enfocados ni por la dirigencia ni por el electorado. Y aquí volvemos a resarcir lo mismo de todos los populistas. Ellos son víctimas, ninguno es responsable de lo que ha pasado, lo que ha hecho. Todos ellos no han hecho sino servirle a su patria, son patriotas a ultranza, como está sucediendo con todos esos politiqueros descompuestos que quieren ser presidentes y senadores en el 26 en Colombia, les dan unas crisis supremas de patriotismo positivo cuando vienen las elecciones que uno se aterra. Si pudieran salir envueltos en la bandera todo el tiempo y comer con una cuchara de colores de la bandera y colocarse gafas de bandera y gorro de bandera y la camiseta de la Selección Colombia y pijama de la Selección Colombia lo harían con tal de conseguir votos. Porque es que Colombia les brota de los poros. Lo que les brota de los poros son los intereses personales. Y cuando fallan, entonces son víctimas. Es que los adversarios son los que les hacen daño. Ellos son incapaces de coger una presita de pollo con la mano en una cancha de tejo jugando a los totes. Entonces, mi coronel Arcón, hemos llegado a los puntos. La primera pregunta muy breve, respuestas muy breves porque es que son cuatro preguntas. ¿Cuál es la principal enseñanza para Colombia de de lo que está pasando en Israel? Les pedimos el favor, les repetimos, no es un discurso paralelo, no es la reconstrucción de todos los hechos, es simplemente, me parece que para Colombia esto es lo que nos enseña el caso del señor Netanyahu en 30 segundos, un minuto, para que podamos evacuar las cuatro preguntas, o si no nos toca dejarnos más la mitad y no poder hacer el análisis completo. Adelante, mi coronel. Buenas tardes, entonces, para todos los que no he saludado en esta tarde-noche del día de hoy. Tiene la mano ya levantada, ingeniero Rosita, por favor, adelante. Y se alista mi coronel Saavedra. En la forma más concreta, debo decir que el ego es lo que tiene perdida a la humanidad y muy especialmente para los israelitas
porque está escrito claramente justamente en su libro sagrado que es la Torá, que el demonio es el ego y peor enemigo de la humanidad, que lo conduce a todo tipo de errores y de perversiones. Muchas gracias. Gracias. Mi coronel tiene las preguntas escritas para dejarlas ahí. Bueno, mi coronel Saavedra, por favor, adelante. Bueno, gracias. Buenas noches nuevamente para todos. Yo creo que el aprendizaje que da esto, me alineo totalmente con lo que dice la ingeniera Rosita, el egocentrismo, el querer, cuando el poder se repite como se repitió se ha repetido tantas veces en Israel, 6 veces es lo que entendí, que decía mi coronel, pues la persona sencillamente no quiere cambiar ese modo, quiere mantener siempre en el modo poder. Entonces yo creo que una de las enseñanzas para Colombia es que no se debe permitir la continuidad de los gobiernos. Yo creo que lo que lo aprendimos con Uribe y con Santos de la reelección no dejan cosas buenas. Eh, la otra enseñanza es que así como fue un día histórico para Israel hoy por lo que el primer ministro que hace la situación, también puede ser un día histórico para entender que en Colombia también se pueden juzgar los presidentes en uso de su cargo. Entonces yo creo que no debemos desfallecer ante eso. Eh, el problema es que no tenemos los organismos encargados de eso con la fortaleza y la experiencia, o más que la experiencia, la voluntad de hacerlo. Pero es eso, yo creo que eso es lo que nos afecta a todos, quererse quedar en el poder y eternizarse en el poder. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, doctora Ethel. Bueno, entonces vamos, por favor, con mi general Herrera. Buenas tardes, noches. Muy buena noche, mi coronel Villamarín, y para todos los asistentes a la sala virtual. Pues realmente la enseñanza que nos deja la experiencia de Israel, pues enseñanzas serían muchas para nuestro país. Primero, eh, los intereses del poder necesariamente, que es una subcultura que se ha irradiado por todo el universo y que aquí en Israel pues no ha sido ajena. Dentro de esos intereses, pues necesariamente del poder, hay dos para mí que son definitivos y fundamentales, que es precisamente el poder político y segundo, el tema de el enriquecimiento ilícito de las personas que asumen los poderes. Otra de las experiencias que a mí en particular me parece que de todas maneras no descarto es que desde luego allí en Israel la acción administrativa, a mi parecer, ha venido generando un excelente resultado para toda la población, porque los avances en ciencia, en tecnología, en innovación y en educación de la más alta calidad son modelo y son ejemplo a tal punto que hoy nos lo están demostrando con toda la respuesta que están dando frente a un conflicto de tanta magnitud. Pero de todas maneras, no obstante que hay un aspecto positivo, favorable, que es un modelo y ejemplo para todo el mundo, sí, de todas maneras, la peor experiencia es ese INRI que son los intereses del poder. Y desde luego que a todo el universo y a toda la humanidad es un cáncer que nos está carcomiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Buenas noches, me place saludarlos a todos Gracias. los internautas que nos escuchan por las redes sociales y a todos los miembros de la sala, con Villa Marín.
felicitarlo por por este intervención que es muy complementaria a todas las noticias que llegan a nivel internacional, además que pues a veces muy poco de esto se conoce y muy poco se transmite en las noticias nacionales. Yo pienso que la experiencia israelí pues nos enseña pues que no se debe dejar concentrar demasiado poder en figuras de renombre, porque pues Benjamín Netanyahu como primer ministro me parece que es un primer ministro renombrado, ha hecho buenas gestiones para con su país, para con Israel, en política exterior, lo ha demostrado, pero todas estas situaciones que comenzaron con la reforma a la justicia y que realizó coalición con los ortodoxos, con el cual Israel corre el riesgo de ser un Estado ortodoxo teocrático. Eso es lo que, eso es un riesgo grande que se puede correr ahí. Eh, es una estrategia de él para mantenerse en el poder por el desgaste que ha tenido desde el punto de vista político, porque la población lo que busca es que él ya se retire del panorama político, se haga un costado y más bien le dé la oportunidad a otras generaciones para gobernar. Entonces, no es bueno darle, mm, permitir que estos líderes concentren demasiado poder, porque de lo contrario, pues se pueden generar esos problemas internos que se está dando en Israel y también, pues, va a tener problemas de índole jurídico porque como adquieren mucho poder, entonces pueden correr el riesgo de tomar decisiones arbitrarias que los puede conducir a ser llevados a juicio. Y esto, pues, es un ejemplo para nuestras naciones de que hay una independencia de poderes real en Israel, lo cual, pues, también es una enseñanza para nosotros, de que no sea el poder ejecutivo el que tenga esfera de influencia y dominio sobre el legislativo y el judicial. Gracias. Mi coronel, yo le pido el favor que no se pasen del minuto, porque es que si no, no alcanzamos a ver las cuatro preguntas. Bueno, sí, señor. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Muchas gracias, coronel Alarcón. Pues yo opino que la crisis política que está pasando Israel y la crisis bélica es muy similar a la de Ucrania y no sería el momento de cambiar de gobernantes. Gracias. Gracias, mi mayor. Adelante, por favor, mi coronel Carvajal. Gracias, señor. Buenas noches. Bueno, enseñanzas para Colombia, que un presidente debe medir las consecuencias de sus decisiones. Increíble que un presidente como Netanyahu, un líder mundial, cometa los errores que ha cometido, aliarse con la ultraderecha, la falta de visión al no analizar las consecuencias de sus decisiones, esos negocios con empresas, el tráfico de influencias, el pago de coimas que está sucediendo en Colombia y la falta también de visión de un líder. Netanyahu le faltó visión a no darse cuenta que la oposición podría destituirlo. Gracias. Gracias, mi mayor. Mi coronel Pachón, adelante. Bueno, Eugenio, yo considero que de las enseñanzas del primer ministro de Israel, pues es ese interés agudo para reivindicar los daños causados por el ataque del grupo Hamas y a todo momento pues vivía pendiente de no retroceder, sino cada vez lograr mejores resultados. Y como complemento de eso, pues me parece que la capacidad de inteligencia era bien desarrollada por los ataques que lanzaba contra objetivos de alto valor y así lograr en parte la
la demolición del grupo de Hamas. Me parece que esas son lo más relevante para mí. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Saldaña. Bueno, adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Buenas noches a toda la sala. Pues el aprendizaje que yo veo es que definitivamente si culturas ancestrales que por décadas y siglos se supone que están avanzando porque han tenido experiencias muy fuertes en sus vidas, tanto políticas como sociales, están en este momento tan descompuestas, sabiendo que su propia población tiene una educación muchísimo más alta que la nuestra, creo que tendremos que propender también como nación a comenzar a educar a nuestro pueblo en tendencias políticas para saber cómo es que vamos a elegir a nuestros gobernantes, teniendo en cuenta que esos gobernantes también son seres humanos y se equivocan. Sí, estas equivocaciones le pueden costar el futuro y la vida a un país por completo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Mi sargento mayor Landazuri, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Rápidamente quiero decir que realmente yo no veo enseñanzas positivas la situación de Israel y veo mucho más actividades negativas que se pueden replicar en otros territorios. Es decir, cuando vemos estas posiciones radicales, anárquicas, totalitarias, hombre, pues créame que no tenemos nosotros renglón de comparación este continente americano con la posición de los israelitas. Creo que no hay, sino que estamos muy dados a identificar cualquier situación de los israelitas en Colombia. Y creo que no, sin tomar partido, no hay motivo de ningún análisis positivo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor Landazuri. Mi coronel, no tenemos nadie más pendiente. Para la segunda pregunta. Bueno, mi coronel, viendo la segunda pregunta, es ante un auditorio, ¿qué errores cree usted que cometió el presidente de Corea al convocar la ley marcial y ordenar invadir el Parlamento con tropas que se le enseñaría a un auditorio de dirigentes políticos colombianos? ¿Sobre qué punto le diría que ese error no se puede cometer? Un minuto también, mi coronel. ¿Cómo no, mi coronel? Entonces vamos a empezar por donde terminamos. Mi sargento mayor Landazuri, tiene usted la palabra. Creo que la enseñanza, o por lo menos en un auditorio, diríamos que esta medida no se toma sino ya en condiciones extremas, realmente en condiciones sociales, o si no se ve eso, manipulación del factor militar como herramienta política. Entonces, creo que sería mejor explicarlo en un auditorio como una herramienta de uso en última instancia. Gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Adelante, por favor, Yolanda. Estoy totalmente de acuerdo con el sargento Landazuri, sí, en cuanto a lo que tiene que ver con que esas medidas de excepción se deben aplicar exclusivamente en situaciones ya que están totalmente descontroladas, porque eso lleva a lo que está sucediendo allá en Corea del Sur. Esas medidas son de causa extrema y no son para una situación que se puede manejar de otra manera. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi coronel Pachón. Bueno, tocando el aspecto de la incidencia de convocar al estado de excepción, pues habría que mirar si realmente él lo podía hacer por motu propio o tenía que ser bajo la autorización del Parlamento. Pero son detalles que, pues en este momento, no estoy en capacidad de definir, pero me parece de que pronto se excedió en esa parte. Gracias. Gracias, por favor, adelante, mi coronel Carvajal. Gracias. Error del presidente de Corea del Sur, no haber consultado con el Parlamento o la ley marcial. Gracias. Gracias, mi coronel Carvajal. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza.
Gracias, coronel Alarcón. Pues una decisión apresurada, falta de concertación, no está ni decide solo. Gracias. Gracias. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Gracias, muy amable. Bueno, yo pienso que ahí lo que pasó fue que el presidente de Corea del Sur se concentró en las posiciones más no en los intereses. Como dice el libro de Bruce Patton y Roger Puri, sí, llamado Sí de Acuerdo. Hay que concentrarse en los intereses más no en las posiciones. Le faltó negociar con el Parlamento y buscar soluciones salomónicas que pudieran llevar a a ese esquema democrático que ha preservado Corea del Sur. Y para Colombia, pues mantener el sistema democrático, el equilibrio de poderes. Y como es el sargento Sanders también, pues esas decisiones se toman en caso de medida extrema cuando se ve que la república está en peligro. Entonces se cierra el Congreso para salvaguardar, pero eso en caso excepcional. Gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Pues creería que en todo caso, para este caso en particular, pues la recomendación es que un mandatario tiene que sopesar lo que son los pesos y contrapesos y necesariamente darle estricta aplicación a lo dispuesto por las leyes del país. En todo caso, no obstante el poder que ostente y la injerencia de su sector político, necesariamente aquí debe primar la injerencia de la ley sobre las determinaciones y las decisiones personales y, y políticas de poder. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Adelante, por favor, Rosita. Muchas gracias. Sin duda alguna, ignorancia total del señor presidente de Corea del Sur sobre su propia constitución y sobre el manejo de su propia fuerza pública. Muchas gracias. Gracias, por favor, adelante, mi coronel Saavedra. Sí, yo considero que una decisión inadecuada. La experiencia nos ha dejado en América Latina que cuando sucede eso, y el caso cuando sucedió en Venezuela algo parecido, eso no trae sino errores y problemas que no tienen después forma de poderse recuperar. Creo que también se generan oportunidades para los países vecinos que creen que esa situación, esa crisis, la puedan aprovechar ellos. Y a veces es lo que pasa por malas decisiones, así tenga un poder absoluto y un respaldo absoluto de las Fuerzas Armadas. Pero ese no es el camino. Yo creo que el camino es la conciliación, la negociación y buscar que siempre hay oportunidades para tomar las mejores decisiones. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi coronel Villamarín, para la tercera. Bueno, mi coronel, entonces vamos para la tercera y es, usted está en un debate con un defensor a ultranza del señor Macron y ese defensor le va a decir lo siguiente: el señor Macron es un héroe de Francia. El señor Macron resolvió acertadamente el problema de los chalecos amarillos. El señor Macron se vio obligado porque era víctima de los enemigos a cerrar el Congreso y convocar elecciones más rápido que se le faculta la Constitución. La destitución que le está promoviendo el Congreso al primer ministro Michel Barnier no es porque él sea mal primer ministro, sino es para forzar el retiro de Macron. Esos son los argumentos que está dando el defensor de Macron. El periodista le pregunta a usted ahora, dígame lo contrario o dígame usted por qué le explicaría a la audiencia que el señor Macron sí debe renunciar ante lo que está sucediendo. Adelante, mi coronel. Gracias, mi coronel. Entonces vamos adelante con
mi mayor Mendoza. Pues yo considero que el señor Macron actuó en una forma totalmente dictatorial y se siente como el dueño de Francia y del poder y quiere hacer lo que le da la gana. Gracias. Gracias, mi mayor, mi coronel Carvajal, adelante. Cedo el turno, gracias. Gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Pues yo creo que el defensor de Macron pues está haciendo hasta lo imposible porque a su defendido salga adelante con la decisión. Pues las argucias están dentro de la actividad del defensor, busca de lograr los objetivos de su defendido. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Rosita, adelante, por favor. Pienso muy personalmente que tal vez lo más oportuno que tenían los Césares era una persona al lado que le estuviera diciendo a diario, en vista de sus decisiones, acuérdate que eres mortal. Aquí nos falta, yo creo, a la mayoría de políticos y a la mayoría de aspirantes a ser políticos. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Gracias. Bueno, yo pensaría, de acuerdo al ejemplo, ¿por qué Macron debería irse? Pues porque, aunque Macron no lo ha hecho del todo mal, Macron no tiene el apoyo parlamentario necesario para poder gobernar. Y recordemos que esa es la dinámica política que hay en Europa, régimen parlamentario. Entonces, es preferible que se haga un costado y pues se adelanten los comicios electorales para que haya un presidente que pues pueda estar identificado con el Parlamento. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Adelante, por favor, Yolanda. Gracias, coronel. Pues yo le diría muy coloquialmente algo que seguramente él no me entendería, pero ustedes sí, y es algo que está consagrado en la última proclama de nuestro libertador escrita el 10 de diciembre de 1830. Si mi muerte contribuye para que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, mi sargento mayor Landazuri. Indudablemente que Macron le toca dar el paso a la izquierda en la medida de que no lo vea con la conciencia nomás que lo que se está presentando en Francia. Esto puede ser delicado en la medida de las nuevas condiciones sociales que se están presentando con las juventudes en Francia. Entonces es mejor no torear la situación, ya está en la punta alta que se puede ir, se va muerto la risa, bien asesorado, podría salir. Pero lo contrario, si siguen con los egos, como lo dijo la ingeniero Rosita, efectivamente, los egos los están haciendo cometer unas grandes fallas a muchos dirigentes a nivel mundial. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Saavedra, por favor, adelante. Gracias, mi coronel. Bueno, yo creo que aquí vuelve a cobrar otra vez mucha vigencia unas palabras que dijo mi general, lo del peso y contrapeso. Yo creo que el presidente Macron ya hizo lo que tenía que hacer, ya avanzó donde podía tener, pero es hora de que en una forma elegante salga de un paso al costado, deje al Parlamento que le dé continuidad y sobre todo que podamos tener un país que siga siendo un parapeto para estos países socialistas que quieren avanzar y generar más caos. Si no generamos esa tranquilidad, pues podemos tener un problema que nos puede de alguna manera, de forma colateral, afectarnos a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi coronel Carvajal, adelante, por favor.
Gracias. Bueno, el Parlamento tomó una decisión política. Mediante la moción de censura le destituyó el ministro de Defensa que él había nombrado. Pues le está indicando que debe renunciar. Gracias. Muchas gracias, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Si el país, si el Estado y la sociedad se presumen de estrictamente cumplidores de la ley y ante la presunta comisión flagrante de hechos irresponsables, abusivos de poder del primer ministro, pues necesariamente tiene que someterse al imperio de la ley. Nada que hacer. Dura lex, sex lex. Dura es la ley, pero es la ley, y en ese caso es lo que se recomienda especialmente para nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. Doctora Ete, la veo con la mano levantada, por favor. Adelante. Ya Sí, está abierto el yo, micrófono. bien, lo que quiero comparar es el proceso que llevó cada uno de los presidentes que perdió la cabeza y terminó muy mal. Y aún ahora, en estas instancias que estamos viviendo, no se decide qué va a ocurrir como Venezuela. Bueno, Putin ya se sabe lo que se le ha intimado y todo por la paz. Ahora el presidente de Corea, eh, veo lo que ocurre con el veneno del poder. Resuelven por sí solos, se olvidan de la democracia. Por generaciones y generaciones en Corea, milenio de dar órdenes y terminar con cuanta cosa se mueva. Veo la preocupación de quienes votarían nuevamente cómo hacer, porque si en democracia está ocurriendo este tipo de cosas, eh, algo hay que dar vuelta a la clave, ¿no? La clavija, lo que sea, pero a la manivela hay que moverla un poco hacia la cordura, porque están perdiendo la cabeza. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Vamos entonces con la cuarta pregunta, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces vamos para la cuarta. Aquí tenemos un evento distinto porque en los tres anteriores hay un conflicto marcado entre el Parlamento y el gobernante. Aquí es una sola banda, una sola asociación para delinquir. Es Parlamento y presidente, que son la misma mafia. Entonces, la pregunta surge de todo el contexto. Ya sabemos que en Estados Unidos no se sabe cuál va a ser la posición que va a asumir, aunque presumiblemente no sea muy diferente a la que tuvo ya en su primer gobierno el señor Trump. Pero lo que sí hay es un fenómeno que va a tener un desenlace. Si el señor González efectivamente viaja desde Madrid y llega a Venezuela a posesionarse el 10 de enero, como lo ha anunciado, y la narcodictadura lo que ya sabemos es que lo va a apresar porque dice que es un terrorista, que es un enemigo. ¿Qué va a pasar con el pueblo venezolano y con el resto de la comunidad internacional? Adelante, mi coronel. Bueno, mi coronel, muchas gracias. Sí, señor, vamos entonces adelante. Yolanda, por favor. Gracias, coronel. Yo creo que eso se va a generar un problema interno bastante grande porque hasta donde nos permiten ver, el pueblo ya está muy, pero muy desgastado con el tema de Maduro. Y pues no van a permitir, o si lo apresan, pues quedarse así. No van a tener una segunda instancia como la que tuvieron con Leopoldo. Así que se puede formar un problema muy serio en Venezuela de una guerra civil.
Muchas gracias. Muchas gracias, Yolanda. Adelante, por favor, Rosita. No, situación sumamente grave porque a pesar de que fueron 8 millones de personas las que votaron por el candidato realmente del partido de Corina, eh, y hay como 7 millones ya contabilizados de venezolanos que han salido de su país, pues pienso que ante, creo que son 40 millones el total de esa población allá. Es muy probable que este señor tenga todavía alguna mayoría de irracionales. Y fuera de eso, tiene el apoyo del, de los altos, de los más altos grados militares allá. Así es de que pienso que es casi inevitable una guerra civil y Dios no lo permita, y mucho menos que nosotros tengamos en alguna forma que participar en ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Adelante, por favor, mi sargento mayor Sanders Landazuri. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Yo discrepo en el sentido de que allá no va a pasar nada. Al tipo lo van a encarcelar donde llegue allá a posicionarse, lo van a encarcelar y no va a pasar nada. Todo va a seguir igual. La peor oposición del mundo se llama la de Venezuela, donde colocaron a Guaidó, donde colocaron a Capriles, donde colocan un cuchito mayor de edad manipulado, no, como un monigote de una señora que ha demostrado realmente interés de carácter. Entonces, allá no va a pasar nada. No veo líderes opositores de gran envergadura, de gran respeto, de gran renombre, de gran posición política. Entonces, allá no pasa nada. Gracias. Muchas gracias, mi sargento mayor. Mi coronel Saavedra, por favor, adelante. Eh, la verdad, y yo lo digo con algo de conocimiento, creo que el país que más conozco de Sudamérica es Venezuela. Estoy yendo a Venezuela desde el año 94 y yo pienso que desafortunadamente y tristemente no va a pasar nada. Y no va a pasar nada porque el presidente Maduro tiene el control, tiene el cartel de los soles, tiene el poder, tiene controlado todas las entradas, entre comillas, y salidas del país, los aeropuertos. Mientras no haya una oposición, y era parte de lo que yo veía de la enseñanza que hablábamos ayer, mi coronel, en su ausencia, de Siria, cuando hay una oposición que tiene apoyo y que tiene recursos para enfrentar el régimen, perfecto. Pero ya está demostrado que salir a enfrentar el régimen es muerte de mucha gente y el régimen se mantiene. No importa que el día 10 de enero todos los países del mundo, excepto los 5 que lo apoyan, no reconozcan el gobierno. Eso pasa allá y pasa aquí. Eso no se gobierna con reconocimiento ni con estadísticas. Es el presidente y mientras tenga la estructura militar que lo apoya, no va a pasar nada. El gran problema es ese. La estructura militar mantiene al régimen. ¿Cuántas veces? Hasta que la situación, hasta que los militares se cansen o hasta que haya una oposición que tenga dientes para poder enfrentar ese régimen. Muchas gracias. Muchas gracias, mi coronel. Adelante, por favor, mi general Herrera. Muchas gracias, mi coronel. Sin pretender ser una persona utópica e irreal, pero al contrario, yo sí tengo muy buena fe. Como ha dicho anteriormente, tal vez alguna de las queridas participantes, las personas nos equivocamos. En esta oportunidad me quisiera equivocar de buena fe. Considero pertinente que lo que ocurrió en las últimas elecciones, la democracia, a pesar del miedo, del crimen, del estado de dictadura que hay allí, la sociedad venezolana salió y eligió. Allí hay una verdad verdadera.
primó la democracia, eligieron bien, se demostró que fueron unas elecciones donde triunfó la oposición. Esto ha demostrado ante el mundo que realmente habría la necesidad y la urgencia de todos los organismos multilaterales, de todas las organizaciones del orden mundial, de los países que quieren verdaderamente la democracia y a las sociedades, deberíamos apoyar a ese país venezolano y no estar del lado, diría, de este régimen narcocomunista. De modo que realmente lo que allí sucedió fue un hecho de mucho buen ejemplo, del mejor buen ejemplo. E incluso hay organizaciones criminales del orden mundial que están en contra del estado anárquico que hay allí. Anonymous, el Tren de Aragua, el Tren del Llano, están a favor, entre otras cosas, organizaciones eh, que, 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 que venden el poder armamentístico de alguna manera están de lado. Si todo eso no permite y no se hace una alianza para que retorne la democracia a Venezuela, definitivamente el mundo cayó en manos del crimen organizado en términos generales. Muchas gracias. Mi coronel Alarcón. Cerrado el micrófono. Adelante, por favor, mi mayor Mendoza. Gracias, coronel Alarcón. Pues el presidente electo González sí debe viajar bajo la protección internacional. Las actuaciones violentas del régimen conducirán a una guerra interna y a la intervención extranjera. Tenemos que tener en cuenta que ya cayó al-Assad. Muchas gracias. Muchas gracias, mi mayor. Mi coronel Carvajal, por favor, adelante. Gracias. Bueno, permítame señalar tres posiciones. Primero, el pueblo de Venezuela es consciente que esta oportunidad no le vuelve. Segundo, una gran estrategia le permitió a Corina Machado descubrir el fraude. Y tercero, el pueblo venezolano se va a levantar contra Maduro. Maduro no podrá sostenerse en el poder. Corina Machado lleva 4 meses diseñando una estrategia que no la conocemos. Gracias. Muchas gracias, mi coronel. Mi coronel Pachón, adelante. Bueno, yo creo que realmente el pueblo venezolano no va a permitir de que Maduro continúe en el poder. Tendrán dificultades de todo orden, pero ninguno ha desistido en continuar con su intención de que Maduro no continúe en el poder. Desafortunadamente, pues si llega a posesionarse Edmundo González y los países continúan con las relaciones con Maduro, pues yo creo que va a perpetuarse nuevamente en el poder. Que es que una de las maneras de hacer presión de que ninguno de los países democráticos pues se preste a esas situaciones. No sé, porque es como incierta la situación de Petro, que varias veces le han preguntado si va a ir o no a la posesión de Maduro. Y ahí está la incertidumbre.
pues me imagino que les tendrá todo el deseo de asistir. Y si no, pues mandará a Francia y a Benedetti, que son sus aliados personales. Gracias. Muchas gracias, mi coronel Pachón. Adelante, por favor, Eduardo Patiño. Muchas gracias. Bueno, yo pienso que el pueblo venezolano no va a aceptar la posición de Maduro. Yo pienso que esto va a llevar a una guerra civil o a un conflicto interno armado porque las protestas pacíficas están agotadas. La cuestión de que lo que pasó en Siria es un referente para muchos países que están gobernados por autócratas o líderes totalitarios, lo cual demuestra que sí se puede deponer a estos líderes, ya sean por vías pacíficas o armadas. Entonces esto va a llevar, lo más seguro, ojalá no me equivoque, a que van a darse revoluciones armadas antichavistas en Venezuela, porque ya hay muchos militares retirados que lo han anunciado ante los medios de opinión, de que se están armando en lugares secretos, en los bosques de Venezuela, en las selvas de Venezuela, para darle el golpe a Maduro. No van a decir cuándo, ni cómo, ni nada. Están esperando las condiciones propicias para la revolución. Entonces yo pienso que eso es lo que se va a dar, o una guerra civil o un conflicto interno armado, por el referente de Siria. Muchas gracias. Muchas gracias, Eduardo. Finalmente tenemos a la doctora Ethel. Bien, es el adiós al gobierno dictatorial, peor que dictatorial, porque es un enemigo, no un presidente, y el aceptado internacionalmente y de la gran potencia que es Norteamérica, le dio la bienvenida a González. Las fuerzas que no se han visto son las que lo van a rodear al nuevo presidente ya asumido como tal en Venezuela. Y si tiene, ya es una cara dura la del presidente, del expresidente venezolano, al salir y decir tanta barbaridad como verdadera, que no lo es, ser, pararse frente al otro, darle un apretón de manos y quedar por lo menos visible como decente. Es lo mejor que podría hacer. Ojalá, no sé, la gran divinidad se aparezca y le ponga por un segundo, nada más ese segundo de darle la bienvenida al nuevo presidente y no volver a verlo nunca más. Ningún ciudadano que ha sufrido tanta cosa en Venezuela durante tanto tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, mi doctora Ethel. Mi coronel Villamarín, hemos terminado entonces con las respuestas a las 4 preguntas del día de hoy. Vamos a pasar entonces a las conclusiones y la bendición por el día de hoy. Adelante, por favor, mi coronel. Bueno, mi coronel, entonces el taller de hoy, el fondo del taller de hoy era llegar a buscar enseñanzas, conclusiones, buenas o malas, pero enseñanzas, puntos de enseñanza o como llaman ahora, lecciones aprendidas de lo que ha ocurrido en estos países, Francia, Corea del Sur y Venezuela, y le agregamos lo de Israel porque hoy, por primera vez, un primer ministro israelí se sentó ante un juez de la República, algo que era impensable hace unos años allá. Comenzamos por mirar todo el caso de Israel, explicamos la situación del señor Netanyahu y cómo se ha llegado a esta situación y lo que pudiera ocurrir para Israel y para el mundo en caso de que la oposición, que está más empeñada en sacar a Netanyahu que en resolver los problemas de Israel, y de Israel y de Netanyahu, que está más empeñado en quedarse en el poder y de contera utilizar el tema de la defensa de Israel, que le ha salido bien después del fracaso estruendoso que tuvo el 7 de octubre, que se la cobran más adelante porque se la cobran. Ese es otro problema que no ha resuelto y del cual no hablamos hoy. Puede conducir a una situación impredecible.
Luego vimos el caso del presidente de Corea del Sur, que es un país democrático, que ha aprendido muchísimo de Occidente y que ha crecido y ha florecido gracias a esa visión democrática, pero que este señor ya se consideró el dueño del país, utilizó al ministro, instrumentalizaron al ejército para invadir el parlamento de todas maneras sesionó y tomó la decisión de hacerle un impeachment, que llaman, una acusación para destituirlo. En primera instancia salió herido de muerte, no ha sido destituido, porque las leyes de edad también tienen un procedimiento, pero falta la segunda decisión que probablemente podría llevarlo a que salga del poder con las circunstancias que también vimos alrededor. Luego vimos el enredo que hay en Francia con el señor Macron. No es tan sencillo dilucidar eso, pero tratamos de resumirlo y que lo entendiéramos todos y luego de reflexionar poniendo un ejemplo muy sencillo de cotejar puntos de vista. Y finalmente entramos a revisar un poco lo que ocurre con la narcodictadura de la mafia que está desgobernando a Venezuela. Y pues lo que más buscamos es qué va a pasar en ese país, porque lo que pasa inmediatamente en Venezuela va a repercutir por razones obvias en el imán geopolítico en Colombia. Visto esos elementos o revisados los elementos, pasamos a ver una lista de 9 conclusiones de lo que hay, desde las fallas de los partidos políticos, pasando por las tendencias autocráticas. Vimos 2 veces, hicimos el énfasis en que los electores no aprenden, no aprendemos. También vimos que las crisis de gobierno son cíclicas, desaparecen y vuelven a aparecer, y si los pueblos no las interpretan o los dirigentes de los pueblos no las interpretan, van a caer en el error que siempre decían, la famosa frase que algunos le atribuyen a Napoleón y otros dicen que no es, de que quien no conoce la historia tiende a repetirla. Hicimos mucho énfasis en que la corrupción y el populismo están de por medio, que se manipulan los argumentos jurídicos y que se recurre a la autovictimización para defenderse, totalmente atada al desconocimiento o al desenfoque que se tiene de la geopolítica y de la evolución de todos los sucesos colaterales y correlativos en el planeta. Luego pasamos a la parte interesante, que fue que ustedes hicieran sus puntos de vista sobre cada caso. Entonces, en el caso del señor Netanyahu, se le buscaron comparaciones, hubo una respuesta que no había nada que aprenderle, otras respuestas sí fueron, que hay mucho que aprender de ese caso porque es un caso negativo de la política, pero que en esencia lo que se debe evitar es que las personas se eternicen en el poder por muy capaces que sean, porque después se convierte en un asunto inmanejable para los mismos estados y un conciliábulo de intereses que termina siendo letal para la propia nación. Respecto a lo de Corea, hubo al unísono que se cometió un error por parte del señor presidente al disponer la utilización de la fuerza pública, en particular del ejército, y lo peor fue haber llevado el ejército a meterse al parlamento, porque eso es volver a las épocas romanas y a las épocas de los golpes de Estado y los cuartelazos. Se puso de ejemplo lo que ha ocurrido en Latinoamérica, se resaltó que mientras existe esa tendencia autoritaria y egocentrista, va a ocurrir esto. Se habló también de las tradiciones culturales, de las influencias que ha habido en el planeta, pero en síntesis, el punto de vista de todos ustedes fue que hubo un error grave y craso del señor presidente Yoon Suk Yeol. Respecto al tema de Francia, hicimos el ejercicio de otra manera, que fue ponerlos a ustedes ya de un lado de la moneda, de un lado a defender o a atacar, depende cómo se mire, una posición, y les pusimos un escenario en que usted esté en un debate con un periodista y a usted le toca defender la tesis de que el señor Macron se debe ir, y la contraparte le va a insistir que el señor Macron es la novena maravilla, casi la personificación de Santa Teresa de Calcuta. Entonces, las respuestas de ustedes todas se enfocaron muy sencillamente en que el señor Macron falló y que la ley está por encima de quien falla.
Y entonces, distinto a que sea una gran persona, a que haya tenido intenciones muy sanas, a que se tome la sopa juicioso todos los días, que no chorríe el vestido, que tenga mucho estilo para alzar la copa, que sea muy elegante para saludar a las damas, todas esas condiciones que puede tener no tienen nada que ver con que violó la ley y la ley es para cumplirla. Bueno, y por último, respecto a que si llega Leopoldo, llega el Señor del mundo y se posesiona o no se posesiona, las opiniones estuvieron divididas, pero en la mayoría sí de que puede terminar en una tragedia para el pueblo venezolano y sobre todo porque en eso sí hubo coincidencia general, es que hay un fastidio, hay un agotamiento, hay un límite que ya alcanzaron los venezolanos y que con cifras o sin cifras de todas las estadísticas que hay, las realidades son tales que en Venezuela no va a haber un statu quo ni va a seguir la situación igual y el desenlace tiende a eh, impredecibles actos de violencia y de descomposición interna. Dos o tres de ustedes mencionaron que lo que sucedió en Siria va a ser un reflejo o un espejo que atrae. Visto todo lo que ustedes dijeron, lo que analizamos, lo que escuchamos, porque como se trata de formar una idea general para de ella seguir enriqueciendo el conocimiento y tener más amplitud de análisis político, entonces vamos a hacer como un enfoque de los aspectos globales que nos quedan de esto. El mundo, y lo dicen los grandes analistas de la política internacional, mundial, geopolítica, está gravitando en este momento en un pulso de poder, sí, la democracia que comenzó a crecer a partir de la Segunda Guerra Mundial en cabeza de Estados Unidos, toma más fuerza o se debilita frente a la autocracia que cada vez parece ser más fuerte, con ejemplos como China, Rusia, Corea del Norte, Irán, eh, Arabia Saudita, Egipto, Rusia, etcétera. Ese es el primer punto. El segundo es que eh, terminaríamos dándole la razón, después de revisar estos hechos, al señor Marx, que la violencia siempre es partera de la historia, en el sentido de que siempre ha estado presente en las grandes transformaciones de la humanidad, para bien o para mal. La primavera árabe que inició a transformar el mundo árabe y que es el preludio de lo que está ocurriendo en Siria fue violenta, fue muy violenta. Lo que ha venido sucediendo en Venezuela ha estado manchado de violencia. Entonces, los cambios o los intentos de cambios, porque no todas las veces se logra el cambio o la transformación que se busca por medio de la violencia, hacen que ella siempre esté presente en la historia. Pero eso nos lleva a otra conclusión o a otro enlace del que siempre hemos hablado aquí. Es que el problema es de conducción política, es de ética política, es de sociología política, es de idoneidad política, es de estrategia política, es de identidad política, es de cultura política, o sea, es de partidos políticos. Porque al hablar de todos esos componentes, tenemos que llegar a un punto de coincidencia que se llama partido político. Y ahí es donde está fallando tanto en Latinoamérica como en Europa, como en el Asia, como en el África, donde hay democracias o intentos de democracias, son los partidos políticos que no son estructurados ni estructurales. Sin duda que todos estos casos nos dejan enseñanzas, sean negativas o positivas, pero son enseñanzas para ver la política de otra manera y para lo que tanto insistimos en Fundel, y lo insisto en este momento. El líder político, el quien quiere ser político, debe entender esa dimensión y esa profundidad de la política y no limitarse a ser candidato y candidatitis y electoralitis y elecciones, que es lo que llaman aquí en Colombia ser experto en política. Y en Latinoamérica, ¿no? Pero hablemos de Colombia específicamente, que es donde estamos buscándole las enseñanzas a todo esto. Aquí, tanto los candidatos que están con ganas de llegar, como los que ya están en ejercicio, como los que ya pasaron por ahí
y son analistas y asesores y todos esos títulos, solo piensan en una cosa, elecciones. Es una política electorera, pero política de Estado, de gobierno, de manejo de la cosa pública, de enfoques de desarrollo, de proyectos a largo plazo, de construcción colectiva, de idoneidad en la dirección de gobernanza, no existe, porque no hay partidos o porque lo que se llaman partidos están dedicados es a la parte electorera y a las componentes. Con esto creemos que el ejercicio ha sido muy enriquecedor, que nos está enseñando muchas aristas de la política y que nos está invitando a que multipliquemos, que induzcamos a todos los que quieren participar, que son bienvenidos. Siempre que quiera participar en política es bienvenido, pero que lo haga bien hecho y con fundamentos. Llegamos al final del ejercicio en el día de hoy. Mañana continuaremos con nuestra actividad académica, tanto en la jornada de la mañana como en la jornada nocturna. Y el jueves tendremos jornada de la mañana y jornada nocturna, pero el viernes solamente jornada de la mañana, por la época navideña. A todos mil y mil gracias. Como siempre, nuestro saludo de Navidad en esta época, deseándoles a todos que tengamos una profunda reflexión navideña alrededor de lo que nos está pasando como país, que entendamos que los que quieren destruir a Colombia no descansan y también les deseamos un año nuevo lleno de bendiciones y de prosperidad a ustedes y sus familias. De mi parte, cerramos ya el conversatorio. Creo que mi coronel Pachón levantó la mano, pero pues ya termina mi coronel Pachón y cerramos el aula. Adelante, mi coronel Pachón. Sí, quería pedirle un favor, señor Coronel Villamarín. No sé si es que me está agotando la vista o pareciera de que sus ayudas se han disminuido en tamaño y no se alcanza a percibir. Esa simple observación y mi disculpa. Bueno, mi coronel, pues yo la estoy colocando con la misma fuente, el mismo tamaño, no sé realmente qué será lo que pasa, pero pues no sé si a todos les sucede lo mismo, pero no hemos cambiado nada. Del oftalmólogo. Están en full pantalla, creo, ¿no? Todas las ayudas. Sí, están en full. Mi coronel le toca comprar una pantallita más grande. De una lupa, ya estamos viejitos. ¿Será? No, 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 imposible. Estoy transmitiendo desde pantalla de 27 pulgadas.